Especial saludo para todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por su conexión. Dios mío, cerca de 1000 personas ya están en línea con nosotros en esta nueva conversación de Tu Experto en Vivo Sura. Conversaciones que pensamos y buscamos con todo nuestro cariño, con toda nuestra dedicación y con toda nuestra concentración en búsqueda de propiciarles información que sea de utilidad, de actualidad, que ratifique nuestro deseo, nuestra intención de entregarles bienestar a partir de, como ya lo hemos dicho muchas veces en estos espacios, de conversaciones con expertos que las hacen absolutamente legibles para todos. Digámosle sí a la vacuna y sigamos cuidándonos juntos, sigamos asegurándonos de cuidar la vida. Van muchísimos días de esta situación pandémica que nos trae muchísimos aprendizajes, que nos ha expuesto a diversos retos, pero la primera invitación del día es esa. Digámosle sí a la vacunación. La segunda es a que veamos este video con las generalidades principales que hacer hoy frente al tema de vacunación en Colombia. Y esto sigue creciendo y más de 1200 personas hoy están preparadas para tener esta conversación sobre mitos y realidades de la vacunación. ¿Cuánto hemos esperado estos días? Sabemos que la ansiedad crece, las preguntas saltan y como ya lo dije, mitos y mitos y mitos y realidades ocultas y un montón de preguntas. Para no darles más vueltas, quiero presentarles a nuestra invitada, ella es Carolina Ocampo. Es la mamá de Rafael, una figurita de 4 años, y de Lucía, una preciosa princesa de 1 año. Además es médica especialista en medicina interna, es candidata a magíster en epidemiología y economía de la salud, hace parte del equipo del Observatorio de Vacunas de COVID de IPS Sura. Su cargo actual es líder técnico en el equipo de modelos de atención para servicios de salud IPS Suramericana en Colombia y además es una conversadora encantadora. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sergio, ¿cómo estás? Me encanta saludarte y estar con ustedes en este espacio el día de hoy. Es un gran privilegio y espero que nos gocemos mucho este ratico de conversación. Yo creo que así será porque hay muchísimas cuestiones que resolver acá. La metodología que hemos planteado es de mito y realidad. Yo te voy a ir planteando preguntas narradas así, como una afirmación, y tú nos vas a ayudar con todo ese conocimiento que generosamente has dispuesto en esta horita para decirle a todos nuestros asegurados y afiliados. Otra Claro que sí. invitación, recuerden la landing de segurosura.com.co/COVID. Allí está toda la información relacionada con la pandemia, cómo no, toda la información relacionada con vacunación. Claro, ¿qué tal si arrancamos con el primer mito o realidad? Dice así, históricamente las enfermedades que más han afectado a la población mundial se han mitigado con la vacunación. ¿Esto es verdadero o esto es un mito? Eso es súper verdadero. Digamos que la intervención más exitosa en el control de las enfermedades infectocontagiosas en el mundo ha sido el desarrollo de las vacunas. Y si nos devolvemos como en el tiempo y hacemos un resumencito histórico súper breve, pues digamos que muchas de las personas que nos están escuchando se van a sentir identificadas porque les va a sonar como familiar hablar de algunas de las enfermedades que vamos a mencionar. Las enfermedades infecciosas han sido pues un reto muy grande, digamos, para la salud, porque digamos que
nos hemos tenido que enfrentar a ellas pues buscando antibióticos, formas como de contener el daño que la infección va a generar en nuestro organismo, y pues hemos intentado desde ver lo catastrófico que puede ser dejar progresar una infección en una persona, nos hemos retado con, venga, ¿qué podemos hacer antes de? O sea, ¿qué medidas podemos inventarnos antes de? Entonces ha habido intervenciones como la higiene de manos, como digamos en los quirófanos y en los hospitales hacer un lavado de superficies, de sábanas y demás, un montón de medidas que son preventivas, pero sin duda la medida más exitosa y con un impacto más contundente ha sido la vacunación. Esto se remonta pues al siglo XVIII, donde digamos que hubo unas primeras observaciones en la viruela, y es una cosa muy linda porque es, venga, había unas mujeres que se dedicaban al ordeño y resulta que esas mujeres que se dedicaban al ordeño estaban expuestas a la viruela que le daba pues a las vacas. Y hubo un observador que se dio cuenta que a estas mujeres pues no les daba como la viruela del humano en esa forma tan agresiva, y quiso empezar como a experimentar con, digamos, las costricas y las lesioncitas de la viruela de las vaquitas, aplicándolas en un niño que se iba a exponer o que había estado pues expuesto a la viruela humana, y se dio cuenta que esa similitud entre ambas viruelas y esa exposición a esa viruela previa a la humana que lo podía enfermar hizo que el niño no tuviera ninguna enfermedad. Entonces digamos que hasta allá nos podemos devolver, pero más cerquita en el tiempo, el siglo pasado, en Estados Unidos había 20.000 muertes infantiles en los años 20 atribuibles a la difteria. Y para el año 1998, que ya teníamos una estrategia de inmunización masiva contra la difteria, hubo un caso. Entonces, con toda seguridad por allá nos acordamos de la difteria, y todavía con mayor razón nos acordamos de la poliomielitis. ¿Cuántas personas nuestros abuelitos, nuestros tíos conocen que tienen deformidades físicas, limitaciones para la movilidad, unas secuelas muy importantes por el polio? Pues resulta que el polio también fue erradicado, y más cerquita nos venimos a hablar del sarampión y pensamos en el tétanos. O sea, son incontables los ejemplos de cómo la vacuna ha cambiado el curso, digamos, natural de estas enfermedades, no solamente por disminuir el riesgo de que tengamos estas enfermedades, sino por disminuir el riesgo de que tengamos unas secuelas y un compromiso pues clínico serio y grave que deteriore pues nuestra calidad de vida. Entonces es totalmente cierto que es tal vez la estrategia más exitosa que tenemos en el control de las enfermedades infectocontagiosas. Gracias, Carlos. Me haces acordar de la frase de un amigo médico que quiero mucho. Dicta más o menos así, parafraseo: los logros de la medicina en lo técnico son evidentes cuando son logros sociales, y los logros sociales más grandes de la humanidad han estado antecedidos por procesos de vacunación bien estructurados, como el que creemos firmemente desde Sura. Estamos adelantando como país y estamos adelantando como nación. Caro, segunda pregunta tipo mito realidad. ¿La vacuna sí me protege para que el virus sea menos grave? ¿Eso es verdadero o eso es un mito? Eso es verdadero, y es una pregunta súper interesante, porque vean, digamos que en esta carrera hacia la vacuna, que no es ni tanto tan carrera, ese también podría ser un mito y lo podríamos retomar más adelante durante la conversación, pero en esta carrera por la vacuna, la investigación ha intentado responder como varias preguntas. Primero, si yo me vacuno, disminuyo el riesgo de que yo me infecte, dado que me puedo exponer, pues dado que sigo estando, digamos, en este mundo y tengo que ir al supermercado y de pronto me traen un domicilio a la casa, etcétera. Entonces esa es la primera pregunta que nos queremos responder. ¿Vacunarme disminuye el riesgo de que yo me infecte? La segunda pregunta, que es la que tú me estás haciendo, es, dado que yo me vacuné, si de pronto yo no quedé protegido para no infectarme y me infecto, ¿qué tan grave va a ser mi enfermedad? La vacuna me sirve para que la enfermedad que yo sufra pues sea menos grave. Y esa pregunta es una pregunta súper relevante, porque ya sabemos que la inmensa mayoría de casos de pacientes que se infectan con el coronavirus lo que tienen es una enfermedad pues asintomática o con unos síntomas menores, y lo que nos asusta, digamos, lo que más nos preocupa son precisamente esos casos que proporcionalmente son menos, pero que por el volumen, digamos, de esta pandemia se vuelven relevantes y han generado colapso en los sistemas de salud, y es, venga, ¿cuál es mi probabilidad de caer dentro de esos porcentajes un poco más pequeños de personas que van a tener una neumonía grave, que van a tener que ir al hospital,
hospital, que van a tener que ir a cuidado intensivo, que van a tener que recibir ventilación mecánica y que pueden morir. Y entonces, pues la feliz noticia es que al evaluar todas las vacunas de las que tenemos información hasta este momento, en esos dos resultados, o sea, respondiendo esas dos preguntas, la mayoría lo hacen supremamente bien evitando la infección, pero además han demostrado que para esos casos de los pacientes en los que no se logró evitar la infección, la reducción de formas graves de la enfermedad es impresionante. Para la mayoría de las vacunas, la reducción de formas graves de la enfermedad es casi del 100%. Entonces es una muy buena pregunta que me alegra mucho responder porque digamos que nos alivia saber que en especial esas personas que tienen más riesgo de complicarse cuando estén vacunadas van a reducir casi en un 100% el riesgo de tener enfermedad grave si acaso igual se infectan por el coronavirus. Es evidente que cuando uno plantea conversaciones de este, tiene que traer todo tipo de aclaración. Hay otra, las vacunas son malas y nos van a hacer daño. ¿Esto es un mito o esto es una realidad? Esto es un mito, las vacunas no son malas, pues devolvámonos como a la primera pregunta, las vacunas son muy buenas, las vacunas son uno de los grandes logros de la medicina moderna y nos tenemos que sentir súper agradecidos con que existan. Yo pues en lo personal siento que en especial en este momento de caos, las vacunas son un regalo que nos está dando la vida. Y cuando me preguntas, ¿nos pueden hacer daño? Yo te digo pues que es falso. Pero quiero que nos entremos como un poquito en esa discusión para que tengamos suficientes elementos, digamos, para llevarnos a las conversaciones cotidianas con los amigos y con los demás y nos sintamos pues muy convencidos de qué es lo que vamos a hacer. Las vacunas tienen un perfil de seguridad, ¿cierto? Y de hecho, los objetivos de las primeras fases de los estudios en la vacunación son eso, o sea, mirar que yo le voy a poner una sustancia a un individuo y que esa sustancia pues no le vaya a generar un daño y en ningún caso pues exista un riesgo de daño que es superior al beneficio potencial que yo estoy persiguiendo cuando le pongo la vacuna. Nosotros en medicina tenemos pues desde la ética, desde la vocación, desde la misión de cuidar a las personas un principio y es primero no hacer daño. Entonces, se valida en las fases iniciales de los ensayos clínicos, eso ya lo hicimos el año pasado hace mucho rato. Ya luego, entonces nosotros, digamos que en una magnitud muchísimo más grande, invitamos a las personas a participar en estos estudios, pues con todo el rigor de la investigación y evaluamos primero pues que la vacuna sí sirva para lo que queremos que sirva, que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, no me infecto o si me infecto no me dan formas graves de la enfermedad y segundo con que para mí con la vacuna en realidad no exista ningún daño. Con todas las vacunas, después de la vacuna pueden ocurrir varias cosas. Algunos de ellos, pues digamos que se conocen como las reacciones postvacunales esperables y yo creo que todas las personas que somos mamás o que hemos estado alrededor de un chiquito en algún momento y que lo llevamos a vacunar, pues sabemos que al bebé después de la vacuna, pues le puede dar fiebrecita, se puede poner un poquito indispuesto, irritable, de pronto tiene menos ganas, menos ánimos de jugar. En los adultos que se van a vacunar con las vacunas para el coronavirus, y esto pues ya lo hemos visto desde la experiencia de otros países donde ya llevan muchos millones de dosis administradas, claro, hay unas reacciones postvacunales que también son esperables y son, por ejemplo, me pusieron mi vacunita en mi brazo izquierdo, entonces yo voy a tener dolorcito, molimiento, se me puede poner coloradito el brazo, digamos puedo tener una sensación de cansancio, de fatiga, me puede dar dolor de cabeza, es baja la probabilidad, pero también me puede dar fiebrecita, en fin. ¿Y esto qué refleja? Pues que yo estoy activando mi sistema inmunológico, que ese sistema inmunológico está trabajando a toda marcha para hacer lo que tiene que hacer de tal forma que la vacuna funcione muy bien. Entonces, digamos que estas cositas que les estoy explicando, que son las reacciones postvacunales como esperables, no son un evento de seguridad que nos tiene que preocupar. Son algo para lo que nos tenemos que familiarizar y sabemos que entonces esos días nos hidratamos muy bien, nos tomamos unos Dolex si hace falta, pues unas medidas como de cuidado muy general. Ahora, las vacunas, como cualquier medicamento y cualquier intervención en medicina, pueden asociarse a unos eventos adversos. Entonces, los eventos adversos son precisamente esas reacciones postvacunales que no esperamos y que
Sí que es cierto que en esta carrera por estas vacunas hemos observado y hemos tenido, mejor dicho, 8 ojos ahí pendientes a mirar qué sucede. Y pues esos eventos que han ocurrido en las poblaciones en las que se ha estudiado la vacuna, se han mirado cada uno de ellos con lupa, porque entonces dentro de esos eventos adversos, ¿qué me interesa a mí? Categorizar qué tan graves son, por un lado, porque es distinto decir que es que me dio, digamos, un brote un poquito grande en el brazo, a decir que tuve un desmayo o que tuve pues una sintomatología, digamos, como un poco más preocupante. Y lo otro, discernir si estos eventos adversos se pueden atribuir o no atribuir a la vacuna. Porque nosotros en la cotidianidad, voy a poner un ejemplo, vemos pacientes de edad que están en misa, llevan mucho ratico parados, se caen y se desmayan. Entonces, eso me puede suceder en un paciente que yo le puse la vacuna ayer o antier o la semana pasada. Entonces, venga, ese desmayo fue porque lo vacuné o es porque es una persona anciana que de pronto tiene ciertas condiciones que hacen que se pueda desmayar. Entonces, ese análisis, como ese seguimiento uno a uno de todos los eventos adversos nos lleva a decir en el hoy que las vacunas en general son supremamente seguras, o sea, con contarles que para algunos de sus ensayos clínicos ha habido más eventos adversos en los pacientes que no recibieron la vacuna que en los pacientes que sí la recibieron y que hasta la fecha, hasta el hoy, no tenemos muertes atribuibles a la vacuna. O sea, que yo puse la vacuna y por eso fue que el paciente se murió. Eso no ha sucedido hasta el momento en el mundo con la experiencia de muchos millones de dosis aplicadas y que se ha cuidado, digamos, la situación de alergias y de otros eventos que pueden aparecer, pues para que dentro de ese proceso de acompañamiento al paciente que se vacuna, cuando pueden ocurrir unos eventos adversos que no son esperados, pues nosotros estemos ahí presentes y capaces pues de reaccionar de manera oportuna pues para que estos eventos adversos no sean serios. Eso es lo que te quiero responder. Una respuesta un poquito larga, pero creo que era muy importante como que lo discutiéramos y que las personas se lleven a la casa ese mensaje de venga, si me suceden ciertas cosas no me tengo que preocupar. Perfecto, Caro. Además que tiene el dato por excelencia, por efectos de vacunación, todavía no hay mortalidad, eso nos llena de muchísima más esperanza. Los medios de comunicación vienen hablando de la vacuna obviamente hace muchísimo tiempo y a medida que iban apareciendo, pues, iban publicando también un dato que es bastante técnico, a mi juicio confuso, y es el tema de la eficacia. Vamos con el siguiente mito realidad. Las vacunas tienen eficacia de diferentes porcentajes y eso significa que solamente nos debemos colocar la que tiene mayor porcentaje. ¿Mito o realidad? Mito. Entonces, devolvámonos un poquito a una respuesta como de la pregunta antepasada y traigámoslo a colación para que lo tengamos aquí presente. Acuérdense pues que yo con una vacuna puedo querer evaluar la eficacia de diferentes maneras. Una forma en la que yo pienso que la vacuna es eficaz es si la gente que se vacuna no presenta infección. Y otra forma puede ser si la gente que aunque se vacuna y presentó infección, pues tiene un menor riesgo de tener una enfermedad grave. Entonces, las vacunas tienen diferentes tecnologías, diferentes esquemas, algunas son de una, otras son de 2 dosis, etcétera. Pero lo cierto es que todas han demostrado una reducción importante de por lo menos el 60% de infectarme dado que estoy expuesta a infectarme de manera natural al virus, pues porque el virus está circulando entre nosotros en este momento, pero casi todas han demostrado una eficacia de entre el 90 y el 100%, cuando lo que yo estoy mirando es qué probabilidad tengo de tener enfermedad grave dado que me infecté. Entonces voy a intentar aterrizar esto un poquito. ¿Eso qué significa? Supongamos que yo tengo 100 personas que no se vacunaron y que tienen factores de riesgo, tienen otras enfermedades, tienen muchos años, un montón de condiciones que hacen que el riesgo de esas personas de terminar en una UCI, intubados, con pues un montón de complicaciones o fallecer sea muy alto. Listo. Esas 100 personas tienen ese riesgo. Cuando yo me vacuno, tengo esas mismas 100 personas a las que no pude evitarles la infección, de todas formas les dio. La probabilidad de que estas personas terminen en cuidados intensivos, en ventilación mecánica, intubados y que fallezcan, se reduce al 15%. ¿Me hago entender? O sea, lo estoy poniendo así, tengo esta manito aquí arriba, es que estas 100 personas, mejor dicho, tienen la boleta comprada para entrar a cuidados intensivos y estas mismas personas sin la vacunación hubieran tenido la misma boleta comprada, pero van a reducir en un 85% su probabilidad de
usar la boleta entrando a cuidados intensivos. Entonces, miren que aunque hay una variabilidad en la forma como los reportes de los estudios nos han mostrado esa eficacia para esos desenlaces, independientemente de cuál sea mi vacuna, yo tengo un montón de ganancias en protección, no solo en reducción de enfermedad, sino en que, listo, qué tal que me dé, pero sea asintomática y ni cuenta me dé, ya yo gané, porque es que a mí lo que me preocupa con el coronavirus grande es pues tener complicaciones, terminar en una unidad de cuidado intensivo o fallecer. Clarísimo, clarísimo y alentador. Las personas que ya tienen una enfermedad crónica no se deben vacunar. Falsísimo, falsísimo, sobre todo falsedad. Entonces, venga, esta es una pregunta muy chévere y me gusta mucho que me la estés haciendo porque yo creo que ha generado inquietud pues en las personas que tienen en su casa un familiar, un amigo, pues con una enfermedad autoinmune o con inmunosupresión y en esos mismos pacientes. Entonces quiero decir primero que los pacientes que tienen inmunosupresión y autoinmunidad son unos pacientes que potencialmente tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones si se infectan por el coronavirus. Ellos a su vez tienen otra condición que la vamos a nombrar y la vamos a reconocer como es, y es que no solo ante la vacuna del coronavirus, sino en general ante cualquier vacuna, dado que su sistema inmunológico no funciona a la perfección en virtud de una enfermedad o de un medicamento que yo me tengo que aplicar para controlar una enfermedad, pues cuando yo me pongo la vacuna, mi respuesta ante la vacuna puede no ser tan perfecta o tan ideal como la que puede tener una persona que no tenga ni inmunosupresión ni enfermedades autoinmunes. Entonces eso hay que reconocerlo así. Probablemente la respuesta que busca despertar la vacuna en un paciente con este tipo de enfermedad sea un poquito menos vigorosa, menos fuerte, pues de lo que puede hacer en una persona sana. Pero dado que este grupo poblacional tiene un riesgo alto de tener complicaciones, cuando uno compensa el riesgo y el beneficio, ellos se beneficiarán siempre de ser vacunados. O sea, riesgo-beneficio de esta población hay que protegerla como prioridad porque es que estas personas tienen la boletica comprada para llegar a la hospitalización, para llegar a cuidados intensivos, para tener complicaciones, tienen la boletica comprada antes que otros para tener pues como desenlaces adversos. Entonces, esta población se debe vacunar. Y hay un temor y es algo que también quiero aclarar y es, aunque no ha sido pues muy grande, digámoslo así, la representación de las personas con inmunosupresión o con enfermedades autoinmunes en los estudios, no han sido excluidas, o sea, estas personas se incluyeron dentro de la población que se evaluó en los ensayos clínicos en los que se ha demostrado la eficacia de la vacuna. Y en lo que se puede analizar de esas poblaciones pequeñas, pero que quedaron incluidas allí, no hay gran diferencia en la eficacia, o sea, los mismos porcentajes de protección que observamos en la población general, pues digamos que aplican casi que de manera idéntica en este grupo poblacional. Entonces hasta ahora lo que creemos es que les va a ir muy bien. Más adelante que vayamos recogiendo la experiencia, porque una de las enseñanzas grandes, digamos, de este año de pandemia y con el coronavirus es que hemos tenido una capacidad grandísima de aprender sobre la marcha. Entonces, mientras más gente con autoinmunidad y con enfermedades que le generan inmunosupresión o con tratamientos farmacológicos que les generan inmunosupresión, pues se vacunen, vamos a tener datos todavía más ciertos de qué tan efectiva resulta siendo la vacuna en esta población. Porque hay una diferencia como cuando hablamos de eficacia y efectividad. La eficacia es el número que me arrojó el ensayo clínico, pero la efectividad es finalmente lo que yo aprendo, lo que yo veo en todos estos meses en que en realidad estoy activamente vacunando a las personas. Y ese es como el dato de la vida real, de la verdad. Yo lo que creo es que el beneficio en esta población es rotundo y que estas personas deben vacunarse. Maravilloso, me das además pie para el siguiente tema que tiene que ver con inmunidad. ¿Es cierto que si una persona ya superó el COVID-19 no necesita la vacuna? No, eso no es cierto. Eso es un mito, y me parece rico también. Estás haciendo unas preguntas súper buenas, Sergio. ¿Quién le está pasteleando? Diga a ver. No te voy a negar, no te voy a negar que hacen parte de la preparación, pero aprovecho y cuento que estamos alimentando la conversación con lo que ustedes, nuestros asistentes, nuestros internautas, nos van escribiendo precisamente en el espacio que está establecido para tal cosa. Aquí vamos Buenísimo. seleccionando con un equipo multidisciplinario y vamos escogiendo las preguntas que se aseveran o se acercan más a mito o realidad que valga la pena resaltar. Gracias por esa claridad. Estas preguntas están muy buenas. Entonces, vea.
Para el tema puntual de la vacuna, dado que ya yo tuve una infección, yo voy a hacer una explicación, voy a intentar hacer unas analogías con las que nos queda a todos fácil entender cómo puede ser diferente la estimulación y la activación del sistema inmunológico cuando yo tuve una infección natural o cuando a mi sistema inmunológico yo lo entrené con una vacuna. Entonces voy a hacer primero el capítulo de, venga, ¿cómo es la inmunidad cuando yo me infecté? Entonces, yo me expongo al coronavirus, me infecto. Lo primero que sucede es que yo tengo como unos soldados, que son unas células pues de la defensa que tienen una artillería, un montón de armas, y salen ellos a defender a como de lugar pues la soberanía de este cuerpecito, porque no quieren que nada nos haga daño, y ellos son pues muy inespecíficos, pero van allá con su metralla, con lo que sea, intentando acabar con el enemigo. A veces lo logran, a veces no, y hay que decir que dependiendo de cómo sea ese sistema como innato mío, el que sale a defender como primitivamente, como primario, hay ciertas variabilidades genéticas, etcétera, que hacen que yo tenga como un armamento como más chévere, como más asertivo para combatir el coronavirus, y hay personas que de pronto dejan de tener algunas de esas herramientas, y a esas personas pues potencialmente les puede ocurrir que la enfermedad sea un poquito más grave. Entonces esa es como una primera línea de defensa. Si la infección progresa, o sea, si yo no con esa primera línea de defensa no logré contener bien la enfermedad, entonces, ¿qué va a pasar? Que vienen desde el sistema inmunológico otras células muy especializadas, y en esta analogía yo voy a decir que son las de la inteligencia, que son los que están por ahí echando ojito, observando, venga, ¿cómo es este bicho? ¿Cómo es el coronavirus? Me lo quiero aprender por arriba, por debajo, por todos los lados, y se lo lleva y se lo presenta a otro que es el gran estratega, y ese estratega es muy importante porque es el que, una vez se ha reconocido esa estructura del coronavirus, intenta diseñar unas armas que sean específicas, o sea, no una metralla cualquiera, no una tanqueta cualquiera, no, una que sea, pero mejor dicho, clave para darle baja a ese coronavirus. Entonces, digamos que mientras sucede todo este proceso, han pasado días, tal vez un par de semanas, y la persona puede haber tenido enfermedad, puede haberse ido deteriorando, puede incluso haber fallecido, mientras el sistema inmunológico ha logrado producir unas armas muy específicas para combatir el coronavirus. Cuando yo finalmente las produje, pues ellas contribuyen a que de alguna forma se vaya pues como controlando la infección. Esto sucede en el escenario natural. Cuando la forma como este proceso de la inteligencia y de la estrategia, por poner la analogía, se estimuló de manera muy vigorosa y muy poderosa, pues yo soy capaz de hacer dos cosas. Primero, de mantener como el molde con el que yo diseñé estas armas, que son muy específicas, guardados, yo lo almaceno, pues para tener una memoria y para que la próxima vez que yo vuelva y me encuentre con el coronavirus me ahorre estas 2 semanas, por decirlo así, que me estoy demorando en producir estas armas que son tan específicas, sino que las pueda sacar de una, apenas que yo ya lo identifico, yo ya tengo el arma específica y la saco y la produzco y listo. Eso nos puede pasar. Y lo otro que necesitamos que suceda es que la cantidad de armas pues se produzca de manera suficiente. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes en la vida real? Que no todos los pacientes tienen una enfermedad igual de grave, y que ya sabemos que mientras más suave nos dé la infección o mientras más asintomáticos seamos, menor es la probabilidad que tenemos de haber estimulado ese sistema inmunológico para que produzca muchas armas y para que se le queden, digamos, grabaditos los moldes de las armas en su interior. Eso es un punto, y a este punto de lo que sucede cuando yo tuve una infección natural le voy a sumar un detalle, y es que como el sistema inmunológico está viendo el coronavirus por arriba, por abajo, por todos los lados, está intentando reconocerlos, los anticuerpos, pues que son esta arma muy específica que produce el sistema inmunológico para intentar pues como neutralizar el virus cuando esté en contacto con él, pues se producen contra cualquier partecita del coronavirus. Entonces, si el coronavirus entró con tacones, con cartera, con tenis, con bufanda, pues es que yo puedo diseñar anticuerpos para los tacones, para los tenis, para la bufanda, para todo lo que yo le vea al coronavirus. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a venir al capítulo de qué pasa cuando yo entreno mi sistema inmunológico con una vacuna. Entonces, ¿qué sucede? Primero, que yo no estoy exponiéndome ante el coronavirus que me puede causar enfermedad. Con una vacuna, yo lo que estoy haciendo es coger una parte clave que es como el distintivo de ese coronavirus. Haga de cuenta cuando estábamos en el colegio y jugábamos en equipos y cada equipo tenía un distintivo. El coronavirus tiene un distintivo,
que cuál es la misión de ese distintivo que tiene el coronavirus, ser la carita mía. Yo les apuesto que ustedes cuando recibieron la invitación para conectarse a este espacio, vieron la fotico mío que llegó y aquí cuando estamos conversando ustedes dicen, ah sí, esa es la de la foto. Bueno, con el coronavirus funciona igual. Yo puedo un día estar de sudadera, otro día de vestido de baño, un día de bufanda, un día de saco, un día de tacones, pero la carita mía es la misma, ¿sí? El coronavirus tiene una carita que es su distintivo, que es dentro de su estructura la parte como más estable, la parte que no cambia. Y este tema ahorita nos va a servir porque yo creo que más adelante vamos a hablar del tema de las variantes que le está preocupando tanto pues a la gente y que creo que lo tenemos que mencionar. Entonces, las vacunas estimulan el sistema inmunológico con el distintivo del coronavirus, con la parte clave, para que el sistema inmunológico no se deje engañar por el tacón, por los tenis, por la pantaloneta, no, o sea, identificó la carita del coronavirus y es allá a donde él va a dirigir este armamento muy específico y muy sofisticado que va a producir, de tal forma que pues podamos generar una respuesta muy efectiva. Y lo otro que va a producir la vacuna es que esa identificación, digamos, de la carita, del distintivo del coronavirus, estimule y genere esos moldes, digamos, del armamento específico, de tal forma que esa memoria perdure por mucho más tiempo de lo que potencialmente ocurre luego de una infección natural, o sea, muchos más meses o si se quiere muchos más años, el sistema inmunológico se queda acordando de cómo es que tiene que producir esta herramienta específica. Y no solo eso, sino que se garantiza que sea capaz de producir muchos anticuerpos. Entonces, miren que ya de entrada yo estoy evitándome el problema que hablamos ahorita y es, venga, ¿será que voy a producir muy poquitos, ninguno o demasiados anticuerpos? La vacuna estandariza la cantidad de anticuerpos, o sea, la cantidad de armas que yo puedo producir para que sean suficientes para qué. Vean que aquí esto es como me entrenó, yo llegué entrenado. Cuando llega el coronavirus y yo me expongo al coronavirus, pues de forma natural, porque fui a mercar y el vecino que estaba conmigo en la fila me tosió encima, no tenía el tapabocas, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tengo esa exposición natural, claro, salen los soldados, como hablábamos ahorita, salen los soldados a combatir, pero casi que al mismo tiempo, no 2 semanas después, sino al mismo tiempo. Yo tengo ya el molde para las armas específicas para el coronavirus y las produzco en cantidades industriales, no poquiticas. Entonces yo tengo al mismo tiempo los soldados, la inteligencia, la estrategia, todo atacando al coronavirus y neutralizándolo. Por eso es que las vacunas nos sirven para evitar la enfermedad, porque es que ya yo tengo todo el armamento listo y diseñado para que en la primera fase yo pueda neutralizarlo. Si acaso hubo algún paciente en el que no se pudo controlar la infección y lo que sucede es que se enfermó, yo tengo una respuesta inmunológica tan sólida que la probabilidad de que la enfermedad sea grave es muy bajita. Entonces, eso es lo que pasa con la vacunación. Por esa razón, miren que es una explicación muy larga, pero nos va a servir para otras cosas. El paciente que ya tuvo la infección, yo no sé si generó o no generó anticuerpos. No todos los pacientes que tienen la infección generan anticuerpos. No sé si lo generaron unos anticuerpos específicos para la carita del coronavirus o si se dejaron distraer por la bufanda, la chaqueta, las otras cositas con las que puede entrar el coronavirus, que eso hace parte de la variabilidad que el virus puede tener. Y no sé si alcanzaron a producir muchos anticuerpos o muy poquitos, ni sé por cuánto tiempo se van a quedar acordando de la receta para producir los anticuerpos. Entonces, en esos pacientes, cuando ya no están convalecientes por la infección, si yo los vacuno, yo lo que hago es garantizar que se aprendan el molde que es, que se les quede grabado por el tiempo que debe ser y que la cantidad de armamento que produzcan para una futura infección sea suficiente para neutralizarla, porque estas garantías yo no las tengo después de haber tenido una infección natural. Eso no quiere decir que después de una infección natural yo no pueda tener una protección, claro, potencialmente sí, pero no sé por cuánto tiempo, no sé qué tan precisa, entonces por eso las personas que tuvieron la infección idealmente deberían también vacunarse. Caro, me encanta cómo nos cuentas esto de la manera más cotidiana posible y haces esos símiles que nos llevan a entender por qué la importancia de la vacunación. Tengo que contarte algo y es que Dímelo. 3 minutos antes de empezar teníamos 400 personas esperando esta conversación. Ya rompimos la barrera de las 3.300 conexiones. Eso te lo cuento para varias cosas. Primero, porque me voy a salir un poquito del esquema mito-realidad para hacerte preguntas que nos están compartiendo nuestros internautas. Adelante. Y segundo,
porque es probable que una pregunta se parezca a otra y me parece importante con el equipo que lo reforcemos. Y tercero, porque me voy a tomar unos segunditos para recordarle a la gente que apenas llegó, por ejemplo, que llegó después de cuando hablamos de esto. Estamos en conversación con esta encantadora conversadora. Ella es Carolina Ocampo Salgado, es nuestra líder técnica del equipo de modelos de atención para servicios de salud IPS Suramericana en Colombia. Es médica especialista en medicina interna y además es candidata a magíster en epidemiología y en economía de la salud. También les había contado que es la mamá de dos niños supremamente lindos. Y también los había invitado a decirles sí a la vacuna y asegurarnos de cuidarnos en conjunto. Créannos que desde el observatorio que tenemos en Sura hemos notado que como país lo hemos hecho muy bien y no es momento de bajar la guardia. Entonces, digámosle sí a la vacuna y recuerden también que pueden visitar nuestra landing segurosura.com.co/COVID porque allí está toda la información asociada al asunto pandémico y, cómo no, todo lo relacionado con este tema de vacunación. Voy a pasar a preguntas del público así súper rápido, Caro. Dale. Dicen por aquí, alguien que no se identificó, ¿una mujer en estado de embarazo se puede aplicar la vacuna? ¿Qué efectos secundarios podría tener? Bueno, entonces, esa pregunta también tan buena como todas las anteriores. Póngale ojo pues. Resulta que en el diseño, así súper juicioso, de los ensayos clínicos en los que se ha validado la eficacia y la seguridad de las vacunas, no se incluyeron mujeres en embarazo. ¿Por qué? Porque las mujeres en embarazo, digamos que son como la joyita de la corona, como la cereza del pastel. Nosotros queremos cuidar mucho a las mujeres en embarazo porque es que estamos cuidándolas con sus hijitos, o sea, estamos cuidando dos personas. Entonces, estas personas no se incluyeron porque hay cosas que todavía no somos capaces de responder. Como venga, ¿qué pasa si una mamá se vacuna en el primer trimestre, empezando el embarazo? Eso le podrá hacer daño al embrioncito, le podrá hacer daño al feto, podrá, digamos, haber alguna interacción entre esa estimulación inmunológica con la viabilidad del embarazo. Son preguntas. O si la mamá se vacuna al final del embarazo, venga, ¿será que la vacuna, si me le da fiebrecita, si me le da maluquerita, pues puede asociarse a que sucedan otro montón de cosas? Entonces, desde la intención de cuidar y esa responsabilidad de venga, ensayemos primero por lo menos muy bien y en una población de muchos millones de personas, cómo nos va, pues en el diseño de los estudios no se incluyeron de manera inicial. Sin embargo, como les dije ahorita, esta pandemia, uno de los regalos que nos da es la capacidad de ir aprendiendo sobre la marcha, la capacidad de adaptarnos, la necesidad de ser pacientes y esperar cosas que queremos como con mucha urgencia, para decirles que las mujeres en embarazo, en especial las que están en tercer trimestre, se han ido vacunando, o sea, por fuera de los estudios, pero ellas, por ejemplo, en Estados Unidos, un grupo muy grande de mujeres médicas que tienen un riesgo, digamos, desde la exposición por la labor que realizan cotidianamente, pues muy alto de infectarse, decidieron vacunarse cuando estaban terminando el embarazo. Venga, miremos a ver cómo nos va. Venga, miremos si nos da más fiebre, si nos da más dolorcito de cabeza o si nos va mejor. Venga, miremos si nos protegemos o no. Entonces, esta población se ha ido vacunando, aunque no haya sido incluida dentro de los primeros estudios, y las observaciones preliminares, y quiero ser muy responsable en decir que son preliminares, no son dentro del rigor de un ensayo clínico, pero pues son las observaciones de la vida real que tenemos hasta el momento, es que les ha ido muy bien. Incluso una cosa muy bonita que pues digamos para mí es motivo de mucha esperanza. Miren que las mujeres cuando estamos en embarazo nos ponemos varias vacunas y el motivo de ponernos esas vacunas, pues además de cuidarnos, es que a través de la placenta y demás nosotros podemos compartirle parte de las defensas al bebé para que desde que el bebé nace ya venga como preparadito para defenderse contra todas las cosas a las que se va a exponer en el mundo. Y ya ha habido desde estas mujeres que se vacunaron en el tercer trimestre y que tienen su bebé, algunas observaciones preliminares también que demuestran que es posible que algunos de esos anticuerpos específicos que protegen a la mamá contra el coronavirus después de la vacunación se puedan detectar también en el bebé. Entonces, en el presente, diferentes países tienen diferentes posiciones al respecto. Algunos dicen, no, venga, seamos prudentes, esperemos a que hayan unos ensayos clínicos como que con mucho juicio y mucho rigor demuestren que la vacunación es eficaz, pero también segura, porque acuérdense que estamos cuidando a las mamás y los bebés.
Otros países dicen, listo, venga, si las mamás embarazadas en el último trimestre son médicas, están en primera línea de la atención, tienen un riesgo de infectarse muy alto y lo desean vacunarse y asumen a título individual la responsabilidad y el riesgo de vacunarse, pues lo pueden hacer. Entonces, hay países que tienen una u otra postura. Yo que creo que como estamos aprendiendo rápidamente sobre la marcha, muy pronto vamos a tener una información muy sólida respecto a cuál es el deber ser. Pero en este momento les comparto es que yo creo que alrededor del tema de la vacunación de las mujeres embarazadas lo que debemos sentir es mucha esperanza. Y tal vez nos falte un tricitín de paciencia para tener unos datos más concretos y tomar unas decisiones pues muy informadas y muy seguras. Gracias, Caro. Dos preguntas más de nuestros internautas, te las hago así junticas. La primera es, ¿qué tan cierto es que después de aplicarme la vacuna debo continuar con las mismas medidas de prevención, distanciamiento, uso de tapabocas? Y segundo, ¿qué tan segura es esta vacuna si el estudio para el desarrollo fue tan breve? Lo mínimo son 4 años y pues ya tenemos vacunas. Yo les digo que ustedes contrataron un público maravilloso, porque esas preguntas siguen estando muy buenas. Vea pues, entonces, la primera. Mejor dicho, voy a responder primero la segunda. La carrera por la vacuna no es tanto una carrera por la vacuna. Las produjimos muy rápido, pero es que acuérdense que, y eso pues lo han publicado mucho los noticieros, acuérdense que en los últimos 20 años ya hemos tenido otras 2 cepas de coronavirus que fueron muy agresivas y que causaron enfermedad grave. Entonces, en la vacunación contra el coronavirus no llevamos estudiando un año, llevamos estudiando 20 años. Este coronavirus SARS-CoV-2 es un hermanito del SARS-CoV-1 y es un hermanito del MERS, que seguramente ustedes han visto en el periódico y por ahí esos nombrecitos, y en esos 2 que ocurrieron hace 2 décadas, se viene estudiando en vacunación. Entonces, digamos que ya tenemos la ganancia de 20 años de estar observando a los hermanitos en el laboratorio y no estamos llegando pues en ceros a intentar entender cómo se debería desarrollar una vacuna para el coronavirus. Esa es la primera parte de esa pregunta. La segunda parte de esa pregunta es porque en este momento tenemos muchas diferentes tecnologías, digamos, en el diseño de las vacunas que se están haciendo disponibles y con algunas de ellas, digamos que es nuestra primera vez, porque es la primera vez que nos vamos a vacunar con vacunas, por ejemplo, de ARN. Pero eso no significa que es que las vacunas de ARN nos las inventamos el año pasado. Las vacunas de ARN vienen estando desde hace por lo menos 30 años en validaciones en laboratorio. Se viene calibrando la tecnología, se habían hecho múltiples ensayos con esta tecnología, no solamente en cultivos celulares, sino en humanos. Y digamos que yo doy gracias por ese avance que habíamos tenido durante esos años recientes, porque se juntaron 2 presaberes muy importantes el año pasado. Todo lo que se venía investigando con esta tecnología, que puede ser la tecnología más nueva, las otras tecnologías no son tan nuevas, pero pues si quieren ahorita más tarde hablamos de las diferentes tecnologías en las vacunas, y se juntó eso con el aprendizaje de los hermanitos del coronavirus actual, de tal forma que sí, tuvimos a los laboratorios del mundo, a la industria farmacéutica, a las organizaciones que cuidan la salud, a todo el mundo ahí en esa presión de venga, hay que sacar la vacuna, y hubo mucha gente muy dedicada trabajando 24/7 pues para que hoy las vacunas sean una realidad, pero en realidad los insumos, los presaberes, los requisitos para que esto hoy sea una realidad pues datan de muchos años antes. Entonces yo quiero que nos sintamos tranquilos y seguros, porque en vacunación tanto las nuevas tecnologías como el virus ya venían siendo estudiados desde hace muchos años. Esto no es del año 2020. Esa es la segunda pregunta. Y la primera pregunta, ¿me la repites, porfi? La primera pregunta tenía que ver con, ya te digo, perdón, también me metí en tu discurso. Bueno, mientras la encontramos, te voy a hacer otras 2. La primera es, mejor te las hago de a uno. ¿Las personas alérgicas se pueden vacunar? Dado el caso que sí, ¿qué tipo de complicaciones podrían tener ellas? Listo, entonces vean, súper chévere. Contraindicaciones para vacunarme, para que nos lo llevemos para la casa, mensaje claro. Las vacunas de ARN tienen unos componentes y eso pues está en la lista, como de a esta vacuna la receta para hacerla fue esto, le echamos lo otro, como cuando estamos haciendo una torta en la casa. Entonces, si yo
tengo alergia a alguno de los componentes que usualmente son sustancias químicas que se utilizan como el diluyente en el cual se transporta el principio activo de la vacuna, pues entonces no me puedo vacunar porque ya tengo una infección, una reacción alérgica de hipersensibilidad inmediata, que es como dice todo eso para traducirlo, una reacción alérgica grave a cualquiera de esos componentes explícitos de la vacuna. Que el polietilenglicol, que el polisorbato, son cosas más raras que raras, o sea, esas no son las vacunas que más nos tienen que, las alergias, perdón, que más nos tienen que preocupar, porque las vacunas, ay, otra vez, las alergias más comunes que presenta la población no son hacia estas sustancias químicas puntuales. Bueno, y la otra contraindicación es, si a mí ya me pusieron una vacuna de ARN para coronavirus y yo hice una super reacción alérgica, pues no me pueden poner la segunda. Entonces ahí les hago también una salvedad, es que no todas las vacunas para el coronavirus son con esta tecnología, hay muchas diferentes tecnologías, entonces pues es probable que la tecnología con la que me vayan a vacunar a mí pues ni siquiera sea ARN, de donde esta pues deja de ser una preocupación. Esa es la única contraindicación, esas dos cositas, las únicas contraindicaciones. Ahora, cuando yo en el pasado haya tenido alguna reacción alérgica severa o anafilaxia a cualquier medicamento inyectable, bien sea porque me lo pusieron intravenoso o intramuscular o por aquí un chuzoncito debajo de la piel, cualquier vía de administración, pero que fuera inyectado, si yo hice una reacción alérgica severa o anafilaxia a los medicamentos inyectados, entonces yo lo que tengo es una precaución para el momento de vacunarme para COVID. Ya no es una contraindicación, es una precaución. ¿Qué significa que yo tenga una precaución? Que el equipo de salud que está acompañando el proceso de vacunación, y créanme que en esta compañía estamos comprometidos con el cuidado de las personas. Nosotros estamos aquí para generarles bienestar. Y la generación de bienestar la hacemos también a través de la gestión del riesgo. Entonces, si sabemos que hay personas que tienen el riesgo de tener otra reacción alérgica, créanme que estamos preparados en nuestros servicios para el momento en que empecemos a vacunar, para tener los medicamentos necesarios, el personal necesario y todo para tratar de manera inmediata esa posible reacción que se presente, si es que se presenta, y que no haya un desenlace desfavorable en ese paciente que se acaba de vacunar. Entonces, esas son las precauciones, las alergias a los medicamentos inyectables. Y por eso, cuando empecemos a hacer el proceso de vacunación, las personas que cumplan con esa precaución, pues vamos a decirles, venga, quédese un ratico más en el servicio con nosotros, que le queremos echar un ojito. Queremos estar aquí como estos primeros minutos cuidándolo de cerca para que garanticemos que no ocurra ninguna reacción alérgica o que si empieza a ocurrir la podamos manejar de inmediato. Esas son las precauciones. Ahora, otras alergias. Entonces, es que yo soy alérgica a las plumas del loro. Es que yo soy alérgica a los pelos del gato. Es que a mí un día en una caminata, digamos en un bosque, yo rocé una planta y eso me dio un brote horrible, pero yo no sé qué planta es ni sé específicamente a qué soy alérgica. Esas condiciones no generan siquiera una precaución. Y les voy a soltar ahí una perla que me parece muy importante. Con estas vacunas que son las más nuevas y que son las que pues estamos aprendiendo como a convivir con ellas porque es la primera vez que las usamos, la cantidad de reacciones anafilácticas que se ha presentado hasta ahora ya en vida real, en millones de dosis administradas, está entre 2 y 11 reacciones alérgicas severas o anafilácticas por millón de dosis administradas. Entonces multipliquemos eso por los millones de colombianos que nos vayamos a vacunar. Es una probabilidad demasiado chiquita. Y si acaso ocurre, ya les dije, ahí estamos presentes cuidando su bienestar, estamos acompañándolos, estamos listos, tenemos los medicamentos, tenemos las personas para que si se va a presentar una reacción de esta, la manejemos de manera inmediata y no tengamos pues complicaciones asociadas a esa reacción alérgica. Genial, Caro. Eso es otro mensaje que estoy seguro trae muchísima tranquilidad para nuestros afiliados y asegurados. ¿Es verdad que las vacunas no fueron probadas para personas de la tercera edad? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Falsísimo. Esa es la de las más falsas. No, eso es falso. Todos los estudios, afortunadamente, incluyeron un porcentaje importante de personas mayores de 60 años. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque es que acuérdense que la edad es tal vez la condición de riesgo más importante
para que yo presente complicaciones como hospitalizarme, tener neumonía grave, pues tener otro tipo de complicaciones sistémicas, tener que ir a cuidado intensivo, necesitar ventilación mecánica y fallecer. Entonces era muy importante que en estos estudios se incluyeran personas de esa edad, porque es que también el sistema inmunológico de las personas de más edad empieza a ponerse un poquito frágil. Entonces necesitábamos estar seguros de que la vacuna era capaz de despertar una respuesta igualmente eficaz en este grupo de personas como de más edad, que es como al que más queremos proteger. Entonces, gracias a Dios quedaron todos, en todos los diseños de los biológicos que se testearon para las vacunas, incluidos pacientes mayores de 60 años, y les voy a soltar otra perla. Adivinen a quién le fue mejor con la vacunación, tanto en seguridad como en eficacia, a las personas de más edad. Son las que resultaron con porcentajes de protección más altos y con menos eventos adversos esperables, les da menos dolor de cabeza, les da menos fiebre, les da menos de todo eso que las personas jóvenes. Entonces, las personas de edad avanzada, por favor, los abuelos de todas las casas, pues yo no conozco personas que sean más importantes para Rafael, mi hijo, que sus abuelos. Entonces, abuelos son muy importantes para nosotros, todos a vacunarnos porque es en los abuelos donde mejor nos fue en eficacia, mejor nos fue en seguridad, y son las personas que tienen la boletica para tener las complicaciones como en la mano. Entonces venga, que nosotros no queremos, digamos, seguir teniendo pérdidas en las familias, y yo siento, y voy a hacer una cuña que es muy personal, yo siento que se lo debemos a los abuelos que se han ido durante este año, le debemos a esos abuelos que ya no nos acompañan, que el resto de abuelos puedan seguir acompañando a sus hijos, a sus hijos, a sus nietos, a sus familias, que pueda seguir habiendo almuerzos de sábados donde se reúnen 40 personas, o sea, es que eso nos hace falta. Y yo siento que se lo debemos a esos abuelos que ya no están, que vacunemos a los abuelos que todavía están. Me encanta, Caro, mil gracias. Aquí hay dos preguntas que podemos juntar. Uno, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? La segunda dosis debe ser del mismo laboratorio si es necesario hacer algún refuerzo. Entonces, sí, dos temas importantes. Primero, si yo empiezo un esquema de 2 dosis con una vacuna, es con esa misma vacuna con la que me pongo la segunda dosis. Uno no puede andar mezclando, combinando, pues porque digamos que si yo estoy reproduciendo un esquema es porque yo espero que también esos resultados de eficacia y seguridad se reproduzcan en mí. Pero si yo lo que hago es un invento ahí, una combinación, un cambalache entre una cosa y otra, yo no tengo certeza sobre cuáles son esos resultados que yo espero que se reproduzcan en mí. Entonces en eso tenemos que ser absolutamente juiciosos. Si empiezo con un tipo de vacuna, termino mi esquema y soy súper responsable y súper adherente y voy a mi segunda cita para mi segunda dosis, el día que es, mejor dicho. Ahí también está el hecho de que, pues, solucionar tanta parálisis en las relaciones sociales, políticas, económicas, tanto caos, en este momento es responsabilidad de todos. No es solo del gobierno que compre las vacunas, de nosotros como compañía que los acompañemos y los cuidemos y se las pongamos, también está en cada uno de nosotros que diga sí a la vacunación y que diga sí a la segunda dosis, no hay excusa. Y la otra parte de lo que me preguntas es, ya se me olvidó, necesito que me vuelvas a decir, me encarreté con lo de la segunda dosis. Es la duración de la inmunidad, o sea, ya no sí. La primera y segunda dosis, sino si hay que hacer un refuerzo, digamos una tercera dosis y cuarta y quinta y sexta. Entonces vean, voy a poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo con la vacuna de la influenza y voy a explicar lo que es como la variabilidad o la capacidad que un virus tiene de estar como cambiando y teniendo mutaciones que lo hacen pues ser diferente en diferentes momentos del tiempo. Entonces vean, todos los virus, eso no es del coronavirus, todos los virus tienen una capacidad grande de estar generando mutaciones, o sea, modificando un poquito el material genético que lo determina, de tal forma que, voy a devolverme al ejemplo de hace un rato, digamos en enero de este año puede que yo hubiera tenido coronavirus infectando a la gente de sombrero. Pero en septiembre del año pasado, el coronavirus que andaba por ahí iba de cartera. Y hace 6 meses, ni sombrero ni cartera, tacones. ¿Me hago entender?
el coronavirus y todos los virus son capaces de ir transformando su genética de tal forma que puedan expresar, digamos, unos accesorios distintos y cambiar unos por otros. Entonces, la vacuna, como les dije hace un rato, la forma como se entrena el sistema inmunológico es con mi carita, que es el distintivo del coronavirus, es lo que no va a cambiar, y digo no va a cambiar entre comillas porque mientras más cambios vaya teniendo el coronavirus pues en la población, mientras salta de una persona a otra es donde se van dando como estos cambios, pues digamos que más probabilidad tengo yo que los accesorios con los que veo al coronavirus en el hoy pues dejen de ser los accesorios que el coronavirus tenga en el mañana. Entonces, esto sucede también con la vacuna de la influenza, que la influenza va cambiando, a veces sale con unos accesorios, a veces sale con otros, y por eso la vacuna debe ir cambiando también. Por eso la vacunación para la influenza la hacemos cada año, porque en un laboratorio vamos viendo cómo es que en la medida en que la influenza salta de una persona a otra, va exhibiendo unos accesorios y deja de exhibir otros, y somos capaces de anticipar, pues, no, es que ya empezó a salir aquí como con unas, no sé, como con unas lanitas, ¿será que se va a poner un gorrito? Y diseñamos una vacuna que sea capaz de neutralizar la influenza que sale con gorrito, ¿cierto? Por ponerlo pues como en unos términos muy coloquiales y fáciles de entender. Entonces, la vacunación para el coronavirus todavía no sabemos por cuánto tiempo va a ser efectiva, porque estamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos, digamos, algunos insumos que nos hablan que la protección puede durar entre meses, 8, 10, 12 meses y años, 3, 4 años, digamos que es como la expectativa, pero como no han pasado ni 8, ni 10 meses, ni 3, ni 4 años, pues tendremos que esperar a que ese periodo de tiempo se cumpla para poder decir a ciencia cierta, sí, esta inmunidad duró todo este tiempo. ¿Qué sucede? Que en la medida en que esa variación, por ejemplo, que presenta el virus ya no sea de los tacones de la cartera de los tenis, sino que de pronto Carolina se les aparezca después aquí con un superlunar o le salga de gafas o se ponga un pasamontañas porque va para el nevado, etcétera, pues de pronto esa vacuna que se diseñó para que el sistema inmunológico pudiera reconocer mi cara, puede empezar a fallar. ¿Y qué hacemos en ese momento? Ya aprendimos, ya lo sabemos hacer con la vacuna de la influenza. Nos vamos al laboratorio y predecimos cuáles van a ser esas regiones como más estables que se convierten en el nuevo distintivo del coronavirus con el cual diseñamos la nueva vacuna. Entonces, creo que ahí lo que les estoy queriendo decir es sí, es probable que en el tiempo, en unos años, tengamos que empezar a vacunarnos pues con cierta periodicidad, como ocurre con la vacuna para la influenza, pero ya tenemos un aprendizaje y probablemente vamos a ser capaces, digamos, de acertar en esos nuevos diseños pues, para continuar estando protegidos. Caro, imagínate que hay en las preguntas una que me voy a atrever a responder yo. Dicen, ¿puedo volver a ver esta extraordinaria charla? Si es así, ¿dónde? Porque la quiero ver al lado de mis abuelos. La respuesta es sí. ¿Y en dónde? En este mismo enlace. Les dejamos la charla el link. queda disponible muchos días, creo que cerca de 30 hábiles. Además, en la landing de Segurosura Colombia, segurosura.com.co/COVID-19 hay muchísima información relacionada con este tema, y asimismo estaremos haciendo cubrimiento a través de nuestras cuentas en redes sociales sobre todo lo que va pasando en Colombia, en nuestro país, en relación con la vacunación. La invitación es entonces, aprovechando esa pregunta, a que compartan este link con sus allegados, porque los mensajes que nos ha dado Carolina son extraordinarios. Cerrando ya porque se acercan las 12 del mediodía, Caro, vamos a pasar a un tema o a un bloque más asociado con el país mismo, con el sistema. Es verdad que la vacuna que va a llegar a Colombia o las vacunas necesitan temperaturas muy bajas para su conservación, dificultando su distribución a sitios remotos de altas temperatura ambiente. Sí, eso es cierto. Algunas de las vacunas, porque recuerden, hay muchas tecnologías distintas, algunas de ellas tienen unos requerimientos, digamos, para la estabilidad de la vacuna y para que la podamos preservar, de estar refrigeradas a temperaturas muy bajas, en especial las vacunas de Pfizer y de Moderna tienen unos requerimientos como de tener una congelación previa a la refrigeración y la administración, pero tranquilos, que estamos preparados. El gobierno tiene los ultracongeladores, el gobierno ha diseñado pues de la mano de los entes territoriales y de los aseguradores un plan donde todas esas variables las hemos cuidado. Entonces,
Afortunadamente tenemos diferentes tecnologías, diferentes tipos de vacunas disponibles. Hay otras que no tienen ese complique, digamos, de la congelación antes de la refrigeración, y probablemente si yo necesito irme pues a La Guajira, a un lugar demasiado caliente y demasiado remoto, hay biológicos que yo puedo llevar refrigerados, que no me tengo que preocupar por el ultracongelador, pero aún así tenemos ultracongeladores en todo el país capaces, digamos, de abastecer a todas las regiones del país con las vacunas que sea necesario distribuir pues en cada localidad. Entonces, sí, eso es verdad, pero tranquilos que estamos preparados para hacerlo y tengo plena confianza en que vamos a hacerlo muy bien. Quiere decir entonces que Colombia es un país que está preparado para vacunar a todas las personas. Yo me atrevo a decir que sí. Y ¿saben qué? Lo que les he dicho en otros dos momentos es que también somos muy de buenas, porque hemos tenido la oportunidad de aprender de la experiencia de los otros países. Entonces, créanme que nosotros dentro de la actividad que hacemos, diseñando el plan de vacunación y diseñando la operación de vacunación, digamos, que va a estar a cargo de IPS Sura, pues yo me siento muy afortunada por eso, porque es que ya vimos los errores, ya vimos las dificultades que tuvieron en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares donde ya empezaron a vacunar, y por supuesto que esa es una oportunidad. Venga, como yo no vuelvo a repetir este error, venga este riesgo que les ocurrió a ellos y para el cual no estaban preparados, pues yo me preparo por si acaso me sucede a mí. Entonces, sí, y yo creo que en este momento, más que en otros momentos, digamos que un principio fundamental para la forma en que nos relacionamos, ahorita que estamos en las burbujas sociales, ahorita que los encuentros pues con las personas que queremos son tan mínimos, en este momento la confianza es un bien absolutamente preciado. Yo lo que los invito es, tengamos confianza, creámosle al esfuerzo tan grande que está desarrollando tantísima gente para que estemos a la altura de las circunstancias y le podemos entregar pues a este país su vacunación. Tengamos confianza en que somos capaces de hacerlo bien y tengamos confianza en que lo hacemos entre todos, porque es que yo les digo, más de la mitad del éxito, más allá de toda la preparación que nosotros estemos haciendo, que el gobierno haya hecho, que el ministerio esté haciendo, que los entes territoriales, que los aseguradores, más de la mitad del éxito de este Plan Nacional de Vacunación y lo que nos va a devolver, digamos, un poco de calma después de tanta turbulencia, es que cada uno de los que está aquí conmigo hoy se vuelva un aliado de la vacunación y se le monte al bus en el que yo estoy subida y me ayude a convocar y convocar y convocar personas para que seamos muchos los aliados en la vacunación. Es que la vacunación, digamos desde el punto de vista biológico, yo ya les expliqué, lo que yo quiero es entrenar como con tiempo mi sistema inmunológico para que esté preparado para combatir una infección cuando la exposición ocurra. Eso es lo biológico, pero la vacunación tiene un sentido desde lo individual y desde lo social supremamente grande. La vacunación tiene un sentido de responsabilidad desde el autocuidado increíble. O sea, es que yo tengo ahí dispuesto un recurso para proteger mi integridad, para proteger mi salud, para proteger mi vida. Y no solo eso, sino que la vacunación es un acto de absoluta solidaridad y de absoluto altruismo porque yo dispongo mi cuerpo al servicio de los otros cuando a través de mi protección y el hecho de que yo no me infecte, yo disminuyo el riesgo de que las otras personas también se contagien. Entonces yo creo que esto se trata de un deber social, como de una responsabilidad social. La tenemos también con los empresarios que han tenido dificultades económicas, la tenemos con los niños que todavía están en clases virtuales aunque estén súper chiquitos, la tenemos con los estudiantes de las universidades que de pronto no han podido ir a sus sitios de práctica, la tenemos con los amigos que hace mucho no se reúnen. O sea, esto es un tema de solidaridad y de responsabilidad social donde yo quiero que todos nos movilicemos. Los invito a todos a que se suban al bus. Caro, imagínate la maravilla, me acordé de la pregunta que se nos había perdido y es importantísima. No podemos acabar este espacio sin responderla. Después de vacunado, ¿tengo que continuar con las medidas de bioseguridad, de uso de tapabocas y distanciamiento social? Absolutamente importante, y la respuesta es sí. Los estudios clínicos han concentrado su atención inicialmente en responder las primeras dos preguntas. ¿Reduzco el riesgo de infectarme? ¿Sí o no? ¿Y en cuánto porcentaje? Y la segunda, dado que fui de los que no quedó protegido y dado que igualmente me infecté, ¿reduzco el riesgo de que me dé enfermedad grave? Y a esas dos preguntas ya les tenemos respuesta y la respuesta es sí.
Pero la tercera pregunta es, dado que yo me vacuné, ¿disminuye mi riesgo de estar contagiando a las demás personas? Y sobre esa pregunta todavía estamos construyendo la respuesta. Estamos esperando que pasen días, ir viendo cómo se comporta, digamos, la población que ya se vacunó en términos de disminuir la probabilidad de propagación de las comunidades en las que habitan. Entonces, esa respuesta de manera concreta todavía no la tenemos, pero sí nos hemos ido dando cuenta que mientras más se mantienen las medidas de autocuidado, más efectiva es la reducción del contagio. Entonces, no es que yo me vacuné o a mí ya me dio y yo me puedo quitar el tapabocas, no señores. Es que el coronavirus sigue estando ahí y si a mí algún día me dio un coronavirus con tacones no significa que después no me pueda salir con gorrito y yo no tenga cómo defenderme de él, entonces me tengo que seguir cuidando por mí, pero también me tengo que seguir cuidando por los demás. Porque yo les digo, vamos a empezar a llevar los abuelitos a los centros de vacunación, pero si los nietos no se cuidan, los que les van a llevar el coronavirus a la casa van a ser esos nietos. Entonces, pilas que nos tenemos que seguir cuidando. Eso es fundamental, eso no es negociable. Maravilloso, Carlos. Por aquí nos dicen muchas gracias por este espacio. Quedo un poco más tranquilo para vacunarme y ya no creer en mitos. Otras dos preguntas súper importantes. ¿Es real que debo actualizar mis datos con la EPS para empezar mi proceso de vacunación? Y la segunda es si nos van a vacunar en el orden que nos registremos. No nos van a vacunar en el orden que nos registremos, nos van a vacunar en el orden que el ministerio definió como priorización de acuerdo a pues, las enfermedades que las personas sufran. Entonces, obviamente, las personas que tienen enfermedades como hipertensión, como falla cardíaca, como enfermedad pulmonar, en fin, todas esas enfermedades que les dan como cierta fragilidad y una probabilidad mayor de complicarse van de primeros, los abuelitos van de primeros. Entonces, el orden nada tiene que ver con en qué momento actualice yo mis datos. Pero claro que es importante actualizar los datos porque si bien la estrategia nacional va a empezar por las personas más vulnerables y de mayor riesgo, finalmente el gobierno tiene el objetivo de alcanzar la inmunidad en rebaño, pues para intentar autolimitar todos los estragos que este virus está produciendo pues a nivel poblacional. Entonces llegará un momento en que todos somos pues invitados, convocados o susceptibles de recibir la vacuna y el gran aporte que podemos hacer al ministerio, a las IPS, a los entes territoriales, a los aseguradores, es que cuando tengan la vacunita para mí, sepan a dónde llamarme. Entonces es súper importante que todo el mundo actualice sus datos, porque sería muy triste tener las vacunas disponibles y que la estrategia fracase porque llamamos al teléfono que no es, porque la persona se cambió de ciudad y no tenemos el teléfono nuevo, la dirección nueva de dónde vive para saber a qué centro lo invitamos a que asista por la vacunación. Entonces, por favor, todos, actualicemos los datos, que esa es una gran ayuda. Como les dije, este tema de la vacunación lo construimos entre todos. El éxito de la vacunación es responsabilidad de todos. Carolina, no me puedo ir sin hacerte esta última pregunta. Tú, Adelante. la doctora Carolina Ocampo, ¿te vacunarías y vacunarías a los tuyos? No veo la hora de vacunar a mi mamá. No veo la hora de vacunar a la bisabuela de mis hijos. La bisabuela de mis hijos tiene 95 años y se quiere vacunar. No veo la hora de llevarla porque la felicidad de ella son los nietos y lleva un año en que por cuidarla la hemos tenido un poquito sola. No veo la hora de vacunar a mis suegros. Mi esposo y yo somos talento humano en salud. No veo la hora de vacunarnos. Y me gustaría que todas las familias estén como yo esperando este regalo de la vacunación. Esto es un regalo demasiado lindo. Esto es un regalo demasiado lindo para recuperarnos, para reencontrarnos, para reconciliarnos y para empezar a construir esta vida después de la pandemia. Entonces yo no veo la hora, yo sí me quiero vacunar, apenas que se pueda. A mí no me preguntaron, pero tampoco veo la hora de cuidarme y de cuidar a los míos. Otra herramienta que la compañía dispone de servicios a un clic, que sirve para muchísimas cosas, entre tantas ahora para actualizarnos sobre lo de vacunación y para actualizar los datos y entregar esa herramienta que todo el sistema necesita para cuidarnos. Hemos llegado al final y para despedirnos, el mensaje por excelencia. Digámosle sí a la vacunación y asegurémonos de seguir cuidando la vida como lo hemos venido haciendo entre todos. Un abrazo para todos, feliz día, hasta la próxima. Gracias, chao, feliz día para todos.